Tenemos de invitado en la mañana de hoy a don Alvin Widen, quien, como hemos dicho en varias oportunidades, no solamente es abogado, sino que es un panameño que le preocupa la situación del país. Don Alvin, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. A mí me impacta, don Alvin Widen, cuando veo esta nota de Elizabeth González, que lo había leído, pero no lo había visto, como lo acabo de ver en la nota periodística. 37 millones de dólares de adelanto en el sistema de riego en Tonosí, pero no hay, como dijo el ministro Arango, un bloque puesto, y Elizabeth con su camarógrafo nos los acaba de mostrar. No hay un bloque puesto y se le dieron 37 millones de dólares. O sea, ¿cómo interiorizar nosotros los panameños esta historia? Bueno, mira, buenos días, televidentes y oyentes. Eso es un fiel reflejo de lo que estuvo pasando durante los 5 años, que se hacían proyectos dirigidos a obtener coimas, evidentemente obtener coimas. Y entonces tuvieron que irse por el mecanismo que ya había sido superado en el país, porque en una época ese problema de los adelantos a la obra se dio con mucha intensidad. Y recuerdo que cuando yo entré de Contralor, ya para esa época, el año 2000, ya se había superado eso porque se había establecido un principio, que ninguna obra podía tener adelanto del más del 5%. Pero en la administración del presidente Martinelli hubo una característica, don Alvin Widen, y es por eso que le hemos querido invitar en la mañana hoy para que nos explique. Fíjese que usted me dice, bajo la época que usted fue Contralor, 5%. Máximo. Máximo de 5% de la totalidad de la obra de adelanto. Y de adelanto y apoyado, respaldado por fianza de pago adelantado. O sea, no se podía dar un adelanto, yo no podía refrendar un contrato si no había fianza de pago adelantado que cubriese la totalidad de ese adelanto de máximo el 5%. Ante cualquier eventualidad. Ante cualquier eventualidad, como esta, por ejemplo. Pero fíjese un detalle, don Alvin. Una característica de la gestión anterior es que hizo muchas obras, muchísimas obras. La verdad, objetivamente no tiene precedentes, bien. Pero la mayoría de esas obras, si no todas, nos dijeron a los panameños que eran con el denominado concepto de llave en mano. Y lo que siempre se nos dijo es que si tú te ganas la obra llave en mano, yo te pago cuando tú me entregas. Pero esta gente recibió 37 millones de adelanto, bueno, que es mucho más del 5%, evidentemente. La modalidad, aún en los llaves en mano, era dar adelanto. ¿Por qué? Porque eran considerados, como habían de obras, habían de coimas, eran considerados con el contratista que le daban esa llave en mano, porque no le iban a pedir evidentemente al contratista que se metiera la mano en el bolsillo y de su plata además les diera. Pero si no la metieron a nosotros. No, pero perdón. Entonces ahí es donde viene el concepto de los adelantos esos millonarios, que se lo daban en adelanto porque sabían que venía un kickback, venía de vuelta esa plata pagada en estas coimas. Permíteme el cheque, por ejemplo, en estos cheques, ¿no? Te doy un adelanto de X y de esa plata tú me tienes que devolver. Esa, por ejemplo, la obra del Puente Centenario, de mismo valor 92 millones, tuvo un adelanto en ese caso, porque había pues estudios mucho más profundos y todo, si mal no recuerdo, 6 millones de dólares. Ese era de 92. Un poquito más de 5%, pero era el Puente Centenario. De 92 o sea, millones. No era de 92 millones, era el Puente Centenario. Y fíjate tú el fenómeno, que ese dinero ellos tenían que hacer, y no era llave en mano, era un Eso contrato, le iba a decir, no era llave en mano. Entonces, esa era la costumbre en mi época de Contralor. Lo que pasó aquí es que la Contraloría se desbordó, la Contraloría dejó de funcionar, y entonces pasaron todas estas cosas. Yo no sé, aquí estamos hablando de 37 millones. La pregunta del Contralor es, ¿había fianza de pago adelantado? ¿Se ha reclamado la fianza de pago adelantado? ¿Dónde está el respaldo de esos 37 millones? Ese es un punto que hay que establecer para ver qué pasó con el patrimonio. Pero ya sabemos que se repartió parte de eso. Sí, eso ya está documentado. Y es que, fíjese, don Alvin, cuando uno ve esta publicación, yo la comentaba esta mañana que hace el diario La Estrella hoy, y uno ve el entramado de bancos, empresas y empresarios, incluyéndome,
me asalta la duda, la misma duda de estos panameños que han entrevistado, panameños y panameñas, si la mano de la justicia caerá, el peso de la justicia caerá, o sea, porque son personas, bueno, sí, se saben que muchos son empresarios de toda la vida, pero aquí el problema es que es dinero del Estado que corría de mano en mano. Los bancos, no se sabe nada de los bancos, si ya las autoridades le han caído a los bancos o no, si ha habido sanción a los bancos o no, si esta gente, unos están en la cárcel, los menos están en la cárcel, los más o están en, ¿cómo es que? Impedimento de salida. País por cárcel. U otros en la policía que no es parte del sistema policía, penitenciario. Etcétera. ¿Cómo reaccionar a esto? Bueno, mira, pienso objetivamente que en eso ha cometido un error el Ministerio Público, porque pese a la excelente labor de seguimiento a los casos que hasta ahora se ha dado con algunas variantes que uno pudiera objetar, ese sistema que han tenido los fiscales de discrecionalmente darle una medida a uno y a otros no, el ejemplo de Guardia con Tamburelli, por ejemplo, ambos de la misma entidad, ambos con los mismos señalamientos y entonces uno en la cárcel y el otro no, ya como Tamburelli. Reitero que la familia Tamburelli es muy honorable y siempre quiero decir el nombre porque hay que especificar eso, pero el Ministerio Público ha cometido un error en eso y ha permitido que ese error desdibuje un poco la efectividad de la justicia. Entonces, ahí debe corregir el Ministerio Público y no continuar con esto de que a todo el mundo casa por cárcel o a la mayoría. Además, sí, hay una consideración, las cárceles nuestras no son buenas, no son ambientes adecuados, pero si no son buenas, tampoco deben ser buenas para la hija de la cocinera, para el humilde, el que se roba una micha de pan y queda preso en la joya, la joyita, ¿comprendes? Entonces, esa es la parte que el país, el pueblo no está viendo bien, que hay selectividad, que hay consideraciones a unos, a otros no, y entonces ahí es donde se desdibuja la acción de la justicia, porque la justicia debe ser ciega, entonces la justicia no está siendo ciega. La justicia está considerando capacidades económicas, vínculos familiares, nombres, apellidos, y eso no es justo porque los humildes no tienen nombre, apellido ni capacidad política, y entonces ellos sí van a la cárcel y los otros no. Pero ahí hay un agravante, antes de que Gretel Méndez nos indique lo que nuestros televidentes nos han enviado por tweet, don Alvin, y es que al carterista, el que se roba la gallina, como algunos abogados han querido poner ejemplos, bueno, pero es que le causan un daño al que le sustrajeron la cartera o al que le robaron la gallina. Pero en estos casos son recursos del Estado. Es decir, que es a todos. A todos. Que nos sacan del bolsillo de nosotros. Hasta las futuras generaciones que no han nacido. Y entonces uno dice, pero espérate, ¿qué es más grave? ¿El robo, el hurto o robo de la cartera, de la billetera? ¿O el que nos robe $1 a todos los contribuyentes? Porque ya no estamos hablando solo de la cantidad, sino del hecho. Cuando se produce esto, generas en el pueblo otra situación. Están pensando, bueno, si esto es a nivel de no temblar la mano para mandarlos a la cárcel como merecen, entonces, ¿qué va a pasar en los juicios esos al final? Simplemente que con cualquier argucia, a cualquiera de las instancias van a quedar libres. Y entonces, ese es el sentimiento que hay en el país de que aquí no va a haber justicia real y efectiva. Ahora, eso va a depender también de qué cosa. A quienes nombra magistrado de la Corte al presidente de la República. Si va a nombrar a personas que, bueno, son para la sociedad civil intachables, pero sin ninguna trayectoria de lucha por la justicia, por los valores ni nada, termina pasando lo que tenemos siempre en la Corte. Más de lo mismo. Y más de lo mismo. Y desde la Corte para abajo entonces viene irradiándose esa actitud de que no hay castigo, y entonces esa imagen es la que va a desdibujar todos estos procesos, y es la imagen que está en el pueblo. Todos los entrevistados lo que tenían es incredulidad del resultado final, porque están viendo indicios graves de que no hay justicia igual para todos. Y la justicia es democrática. La justicia se tiene que aplicar en forma democrática. Mire que, tanto para el rico como para el pobre. Hay que democratizar la justicia. Mire cuántas personas que ocuparon cargos en la administración pasada están subiendo y bajando escaleras del edificio Avesa, pero el jefe de la administración no tiene ningún caso, me dijeron sus abogados. No tiene ningún caso. Déjeme primero escuchar lo que Gretel Méndez nos puede indicar
sobre qué están opinando nuestros televidentes a través del Twitter. Adelante, Gretel. Así es, profesor, y la pregunta que planteamos esta mañana fue si usted considera que es suficiente la medida de impedimento de salida del país a los implicados en los escándalos de corrupción. Ya tenemos algunos de esos mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter, @TVN Noticias, así que les voy a compartir de inmediato algunos de ellos. Inicio con Jorge Beltrán, quien dice lo siguiente: toda persona es inocente hasta no demostrarle lo contrario. Rescato también la opinión de Juan Dixon Suárez, quien ha dicho a cada uno lo que le toca, así sea por incompetencia o incumplimiento de sus labores. Por otro lado, Elizardo Morales dice: no es suficiente, pero la ley le confiere a los fiscales la responsabilidad de fijar las medidas cautelares. También opinó Manuel Castillero y colgó el siguiente mensaje: la percepción nacional es que el dinero sigue influyendo, país y mansión por cárcel, ¿hasta cuándo la impunidad? Diversas opiniones se están generando en torno a este tema que analiza el profesor Cabrera en compañía de Alvin Widen. Voy con un último mensaje de Sujei Saldaña y dice: es suficiente por considerar que no son delincuentes comunes, pero al avanzar la investigación deben cambiar. Son solo algunas de las opiniones que se están generando a través de nuestras redes sociales al Twitter @TVN Noticias. Usted continúa enviando sus mensajes. Regreso con usted, profesor. Gracias, Gretel, y gracias a los televidentes por enviar sus opiniones a nuestra cuenta de Twitter. Don Alvin Widen, entonces, el asunto es que, fíjese, yo le voy a hacer un símil y usted me indica si mi símil está bien encaminado o no. Un día una fiscal, todo el mundo, literalmente todo el mundo hablaba de que la FIFA era corrupta. Y un día una fiscal en Nueva York dijo: ¿sabes qué? Les he detectado esto, 110 millones para sobornar, 110 millones para sobornar. Y fulano y mengano y perenceo de la FIFA van presos, vengan acá. Y Blatter fue a la elección y ganó 2 días después. Pero Blatter ayer renunció. Era muy difícil pensar que tanta gente alrededor de Blatter estuviera señalada y Blatter no. O sea, a Blatter lo dejaron de postre, lo dejaron para el postre. Ese símil corresponde en el caso de Panamá a lo que estamos viendo, lo que pasó en la administración pasada. Mira, corresponde exactamente al caso de la FIFA. Y eso que estás diciendo tiene nombre y apellido, y es Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli, desde el día 1 de su gobierno, y así lo estuvimos durante años señalando, llegó con ánimo de lucro a la presidencia de la República. Escogió las personas que le podían servir para satisfacer su ánimo de lucro. El presidente de Uruguay aconsejaba a los empresarios que el ánimo de lucro legítimo se quedase en sus negocios, en sus empresas, y que no lo trasladaran, si se hacían políticos, a la política ni al gobierno. En el caso de Ricardo Martinelli, él es el autor intelectual de todos esos escándalos que estamos viendo. Además, él recibía beneficios de todo eso. Él organizó su gobierno sobre el esquema del ánimo de lucro, y eso es lo que se está transparentemente mostrando a través de todos los procesos. Es que donde tocas, ves a Ricardo Martinelli, ya sea el PAN, ya sea el Ministerio Mida, con esto de Pipo Birsi y demás, ya sea en obras públicas, en la entidad que tú vayas, siempre la mano de Ricardo Martinelli va a estar. Está pasando un problema. No tenemos más información porque no hemos hecho la ley de colaboración útil, en que la persona... ¿Cómo es? Esa es la ley peruana, por ejemplo, ese es el nombre que le dio la ley peruana cuando se investigaba a Fujimori y a Montesino, en que se hizo una ley para todo aquel que colaborara dando información, se le daba inmunidad. ¿Para qué? Para que las personas contaran en detalle todo, aun cuando hubieran estado implicadas. Se le da inmunidad y si había robado tenía que devolver lo robado, pero se le da inmunidad para poder tener los testimonios. Entonces, aquí lo que tenemos es que, bueno, el que habla como guardia, lo que tiene es una rebaja de pena. Entonces, nadie se quiere involucrar diciendo la verdad porque va a quedar con un proceso. Mira el caso del joven, por ejemplo, el caso más dramático, el joven que denunció el call center. Él está procesado penalmente, sí, porque tiene que estar procesado porque él formaba parte de, pero él fue el que denunció. Así es. Pero entonces el policía o el que denuncia termina preso y entonces ya qué capacidad o qué gusto tienes de denunciar. Pero ahí
ahí yo veo una contradicción en los hechos de lo que usted me describe con lo que estamos viendo los panameños. Si usted y muchos le advierten de la responsabilidad del presidente Martinelli en todos estos hechos, pero él no tiene un solo caso al día de hoy. Bueno, y el caso que tiene fue el caso de la fiscal Chevalier, que la comida deshidratada. Sí, la comida deshidratada, que sin pedirle permiso a nadie lo mandó a la corte, pero fíjese usted un elemento que hay ahí. Sabemos que hay testimonios de que las máquinas fueron hurtadas, hay un robo, un hurto calificado de las máquinas de grabar y se llevaron al 99 en Pueblo Nuevo. No le han imputado eso. Y evidentemente, ¿quién las mandó al 99? ¿Quién estaba en los dos lados? Ricardo Martinelli. ¿Quién era el presidente de la República? Jefe del Consejo de Seguridad, con capacidad de mandar dónde iba la máquina y quién es el receptáculo de la máquina, la empresa de Ricardo Martinelli. Entonces, 2 más 2 generalmente son 4, porque los abogados sabemos hacerlo, y especialmente los abogados de Martinelli lo hacen 3, 5, 10, 20. Entonces, ahí hay un caso, no conozco que esté en la corte. El caso de las escuchas telefónicas. ¿Ustedes creen que Pérez y Garús y los otros 2 fugitivos eran los únicos involucrados en eso? Evidentemente no. ¿Quién era el beneficiario de esas escuchas? Ricardo Martinelli. ¿Quién hay pruebas suficientes que las usaba? Ricardo Martinelli. Tampoco hay proceso. Entonces, ahí es donde tiene que comenzar a despertar un poco la señora procuradora. Y en el caso del dinero, en el cobranza del Istmo, por ejemplo, dineros a testaferros de Martinelli. Testimonios de que involucran a Martinelli, Guardia, el mismo Tamburelli. O sea, Martinelli ya debía tener 18 sumarias abiertas en el Ministerio Público. Y tiene una nada más, y la hizo una fiscal que no pidió permiso a nadie, porque estaba la procuradora anterior. Es decir, que ella mandó las sumarias de por sí ante sí, sin pedirle permiso a nadie. Y recibió de premio que la trasladaron a Colón y tuvo que renunciar, porque vive en Panamá. Pero entonces, nuevamente, el tema cobranza del Istmo, por ejemplo. Yo todavía no salgo del asombro, ¿no? Tocumen S.A. tiene que pagar impuestos. Lo tenía que pagar igual, con o sin cobranza del Istmo. No tenía que pagar impuestos. Y por el hecho de pagarlo, cobranza del Istmo recibe 21 millones de Lo comisiones. peor es que no tenía que pagarlo porque es una empresa, si bien es una sociedad anónima, es 100% del Estado. Y el Estado no se puede cobrar a sí mismo. Pero bueno, poniendo eso aparte, pero resulta que había un acuerdo de pago firmado por el propio Cucalón en el 2013, que no estaba morosa cobranza del Istmo. Ahí es donde está el peculado, cuando Cucalón participó. Pero ahora, el señor Salerno, don Alvin, antes de ayer, creo, el lunes, devolvió 20 punto tantos millones de dólares. Faltan 900,000, por cierto. Bueno, faltan 900,000. Y entonces ya con eso pero quedó todo arreglado. Fue muy generoso porque devolvió hasta lo que no le tocó. Porque evidentemente él no se comió los 21.8 millones. Él repartió eso entre varias personas. Según él mismo dijo. Según él mismo dijo. Así que ahora él ha tenido que asumir la responsabilidad de los 21.8, pero parece que no le alcanzó. Y se quedó en 20, le faltaron 900,000, que a propósito los debe, porque dijo que iba a devolverlo todo. Y entonces ya con eso quedó problema. No, esa apenas esa no es una eximente de responsabilidad penal. O sea, eso sencillamente le reduce la pena. Pero esa devolución es una confesión. Es una confesión, una aceptación. Pero es una atenuante. Es una atenuante de responsabilidad penal, pero no es eximente. O sea, el proceso penal de peculado tiene que seguir y es sancionado por el peculado. Ahora, sí le creemos a Salerno de que cobró, dice que yo entregaba bolsas, que me llamaba, yo tenía que llevarle la cartucho, ni siquiera eran maletas, cartucho. El resto de la gente que él menciona, bueno, no andan por el Avesa tampoco. Él no ha terminado de decir todas las personas que lo acompañaban en esta aventura deshonesta de cobranza del Istmo. Él tiene todavía que hablar un poquito más. Claro, vuelvo e insisto, mira, qué diferente estuviéramos en el caso de Salerno y de Guardia, que sí hay que reconocerle, y yo quiero ser justo en eso. O sea, ha demostrado algún nivel de arrepentimiento, ambos han demostrado. ¿Por qué? Porque han salido a la fiscal y han hablado, han contado, han dado detalles, se han involucrado, han confesado. Entonces, eso tiene un valor en la justicia. Pero y más cuando tú quieres escoger al tiburón. Tú la sardina
Las sardinas no son el objeto de una investigación penal en ningún país del mundo grande. Tú vas a Estados Unidos, vas a Alemania, vas a todos los países grandes y todos los peces pequeños que permiten acceder al gran tiburón blanco, ese es el objetivo final de la investigación. Pero a pesar de ello, la gente no tiene confianza. No tiene Porque, confianza. a ver, si es bueno que Salerno haya devuelto $20 millones de dólares, 20 millones punto algo, eso significa que entonces el resto de lo que él dijo también tiene valor. Me alegra mucho que haya devuelto los 20 millones porque salva una situación que estaba atrás, la equivocación del Ministerio de Economía y Finanzas de pagarle los 7 millones. Esos 7 millones son parte de esos 20. A mí me dijeron que O sea, sí, eso es parte. ¿Usted cree? Evidentemente eso es parte porque el reparto más grande se dio con motivo del aeropuerto y viene del 2013 y 2014, casualmente cuando se reparte el aeropuerto. A mí me han dicho que no, que de los 21 millones, los 7 millones. Pero ahí están parte. contenidos en todo caso los 7 millones. La fuente, eso ayuda. La fuente de la historia. La fuente de la historia. ¿Cómo? La fuente de la historia es MEF firmando un contrato con una empresa privada para el cobro de impuestos, que entiendo que la ley lo permite, según nos han explicado. Hicieron una ley. Pero si yo voy con una empresa mía, déjeme cobrar, a mí no me da. No, eso tenía nombre y apellido desde el día 1. ¿Usted cree? Eso yo he afirmado públicamente que eso tenía nombre y apellido. Es más, iba a ser una contratación directa. Ahí la firma un documento que es la fijación de la fianza entre la Contralora de Bianchini y el ministro de ese entonces, Alberto Vallarino, 15 días antes del contrato, o 10 días antes del contrato, perdón, el 15 y el 25 se hace el contrato de X mes del 2010 o 10 sí, me parece, 2010. Y 15 días antes el documento de ellos habla de contratación directa. Es decir, que ya se sabía que iban a contratación directa. Y entonces cambiaron el camino y hicieron el parapeto ese que lo hicieron en pocos días, en 10 días, de anunciar una convocatoria para terminar en manos de Salerno como el único ofertante. O sea, eso estuvo todo armado. Todo estuvo preparado en ese contrato para Salerno. ¿Y hasta dónde? Y además es innecesario el contrato, porque si bien pasaron una ley y hicieron un decreto reglamentario en el 2009, el MEF tiene jurisdicción coactiva. Es más, ni siquiera establecieron en el contrato cuáles eran los créditos morosos, porque han incluido hasta el impuesto de inmueble. Al aeropuerto le cobraron por el impuesto de inmueble. Es decir, algo que tenía garantía la propiedad de garantía. Y además la jurisdicción coactiva, aún así le dan comisión por el cobro de eso. El hecho de que yo haya sido el ministro y haya firmado el contrato, me hace a mí responsable de lo No es que el contrato lo firmó Cucalón. El contrato es firmado por el Cucalón. El ministro no lo firmó. El ministro hábilmente no apareció firmando, lo firmó Cucalón. ¿Y entonces por qué? Cucalón, que para ese momento en una sociedad, que ahora no recuerdo el nombre, era socio o participaba en la junta directiva con Salerno, uno presidente y el otro secretario. O sea, esto era de pitcher a catcher, esto fue un contrato armado, preparado, hicieron una ley. Y los diputados aquí de esa época tienen responsabilidad en lo que pasó, porque todos levantaron la mano para aprobar esa necedad. Eso, mira, yo cuando era contador, Navarro me mandó un contrato de tercerización de los cobros municipales y se lo rechacé. Y le dije, si usted tiene un tesorero municipal y no es capaz de cobrar los impuestos, que se vaya al tesorero. Una empresa colombiana, creo que era. Después con Kuzniecky, entiendo que con Kuzniecky le refrendó el contrato y entonces fue una colombiana, pero ahora es una española. Ahora, espérese, que todavía Bosco, hay. Parece ser, con Bosco cambiaron a la colombiana porque cambiaron los dueños de la alcaldía. Y entonces metieron pues Espérese. En la alcaldía también hay contratos para cobrar. Entiendo que lo hay. ¿Hay o lo hubo? Sí. Asómbrese. Y entiendo, la información que tengo es 19 centavos por dólar de comisión. Ahora, la ley permite hacer estas contrataciones. Pero usted acaba de dar un punto. Hicieron la ley. Pero acaba de dar un punto. Hicieron la ley. Si yo tengo un tesorero para cobrar impuestos y no cobra, hay que votarlo. Hombre, por Dios. Si yo tengo una DGI para cobrar impuestos y tiene que contratar. Y tengo jurisdicción coactiva. O sea, tengo capacidad de hacerle juicio ahí mismo en mis oficinas al contribuyente, señora. ¿Qué necesidad hay de ese contrato? Perdóneme. Yo lo rechacé cuando contador. Lo puedo decir con esa autoridad. Yo se lo rechacé a Navarro. Le dije, no, mijito.
cobre sus impuestos, pero déjese de estar regalándole la plata a particulares que terminan siendo socios y amigos. Pero señor Aris, usted allá arriba, si usted y yo vamos, y dice, aquí tenemos una sociedad anónima, cobra impuestos, no nos dan un contrato. No nos dan un contrato. Porque usted no tiene la experiencia de 20 años y le ponen en el pliego 18 condiciones que lo excluyen. Para quedar en una entonces. Para quedar en una, en la única. Al si final, eso es lo que han firmado, que Salerno era el único con capacidad. ¿Y cuál es la capacidad? Al final de la historia de Alvin Widen, la sensación que yo quedo, ya se me acabó el tiempo de la entrevista, es que si todo lo que se está investigando resulta ser cierto, porque yo no puedo afirmar que son inocentes o que son culpables, eso le toca a las autoridades, pero si se llega a determinar responsabilidad con certeza de que efectivamente hay responsabilidad y hay culpabilidad en lo que se investiga, a mí yo parto de dos premisas. Aquí todo se hizo bajo la base, uno, nadie se va a enterar de lo que estamos haciendo, y dos, nos vamos a quedar en el poder 5 años más, por lo cual nadie se va a enterar. Pareciera que ese era el diseño. Esas eran las premisas. No, mira, hay hay un tercer elemento. Nos cansamos de decirlo públicamente. Nos cansamos de declararlo aquí en los medios, sí, en esta televisora, en otros medios, de que en el gobierno se había diseñado un sistema para robar los fondos públicos. Nos cansamos de acusar a la procuradora, nos cansamos de acusar a los ministros y nos cansamos de acusar a todo aquello y a Martinelli, y el país prefería quitar la cara porque había miedo. Los empresarios, las personas que dirigen opiniones y que tienen acceso al poder económico que transfiere hacia el poder político, preferían quitar la cara. Cámara de Comercio abandonó a Roberto Eisman. APD abandonó a Roberto Eisman. Todas las asociaciones empresariales abandonaron a uno de sus miembros porque se había enfrentado a Martinelli. Y esa era la realidad del país. Martinelli manejaba que si no te mandaba salud, te mandaba ingresos, si no te mandaba ingresos, la Policía Nacional, si no te... O sea, este señor usaba el poder, entró diseñado para robar con eso del ánimo de lucro como presidente, y armó una organización y entonces cogió millones de dólares del Estado para hacerse propaganda, y entonces tenía un velo, tenía al pobre pueblo totalmente confundido con las obras y con todas las grandes cosas. Lo que no le decía al pueblo es que tenemos un endeudamiento del 100% de lo que había cuando le endeudamos. Pero los organismos del crédito internacional de Panamá se pueden endeudar, eso y más. Sí, claro. Yo entrevisté a varios y me lo decían. Claro. Panamá se puede endeudar todavía mucho más. Decía. Porque al final de cuentas, a ellos lo que les interesa es prestar. Es prestar y cobrar. Bueno. Así que a ellos no les importa quién va a pagar eso. Con esta preocupante reflexión final que hace don Alvin Widen, me voy mejor con Grete, que va a hablar de posiciones de empleo y probabilidad de empleo. Sí, porque más positivo. De verdad que sí. Yo estoy tomando Tafil, usted sabe, ¿no? Tiene razón. Estoy tomando Tafil para bajar. Un día me puse bravo y se me salió un coño y me llamaron aquí al director. ¿Cómo es posible? Porque me dio mucha rabia. No, pero ha sido muy hábil. Hoy metiste otro y no te van a llamar. No. Porque contaste el cuento. Yo me tomé Tafil para no ponerme bravo. Echaste el para cuento. que no me dé una vaina. No, porque es lo que dice Alvin Widen. Mucha gente estuvo denunciando, los medios estuvimos haciendo nuestro papel, sí. Pero se nos olvidan dos cosas. Se entretuvo a la gente y el candidato estuvo a punto de ganar también. Greta Méndez tiene información mejor, positiva para nuestros televidentes.